En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión cuarta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y las actas de las sesiones quinta y sexta quedan a disposición de los señores y señoras diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido oficio de la señora ministra de Minería, mediante el cual responde a lo solicitado por la Comisión y adjunta un listado con los proyectos mineros de exploración y explotación en ejecución cercanos a glaciares, de acuerdo a la información existente en el Servicio Nacional de Geología y Minería. Agrega que actualmente no hay proyectos en trámite cercanos a glaciares. ¿Le van a entregar el listado hoy con la respuesta? Por favor. Igualmente, un correo de la diputada señora Cristina Girardi, por lo cual solicita que la comisión pueda recibir al abogado Alonso Barros, quien tiene una maestría y doctorado en Cambridge y en la Universidad de Londres también sobre economía respecto a las materias que investiga la comisión. Eso no me hace. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Diputada Girardi. ¿Es necesario, presidente, que tomemos un acuerdo sobre la invitación del abogado? Porque si es necesario, pediría que tomemos el acuerdo, presidente. Perfecto. Entonces solicito el acuerdo de la... No tenemos los 4 parlamentarios, ¿los podemos...? Ya, Alejandro. Entonces solicito recabar el acuerdo de la comisión para en la próxima sesión invitar al abogado Alonso Barros, quien ha manifestado su interés de participar en esta instancia legislativa. ¿Acordado? Bien. Sobre varios se ofrece la palabra. Vamos a tomar el acuerdo para lo que habíamos acordado, valga la redundancia, para ir a los salares, ¿no? Me parece que va a ser 21 y 22 de julio. Así es. Bueno, decirle a los miembros de la comisión investigadora de que dentro del esquema, digamos, de funcionamiento de la comisión están programadas distintas visitas a terreno para ver in situ el estado de situación, sobre todo el tema de los salarios, que ha sido expuesto acá por distintos invitados. Entonces, para ello, la alcaldesa de San Pedro de Atacama, junto con el presidente de la Comunidad de Pueblos Atacameños, nos ha extendido una invitación para sesionar en San Pedro de Atacama el día 22 de julio. O sea, tenemos harto tiempo como para planificar el viaje. Entonces, la idea es irnos el día jueves 21, en la tarde, y estar el día viernes sesionando hasta máximo las 7 de la tarde para que los diputados puedan volver a sus respectivos distritos. La idea preliminarmente consiste en hacer una visita al Salar de Atacama y luego una sesión de la comisión investigadora en un lugar que se va a definir junto con la secretaria. Pero la idea, digamos, esencial es que participen los comités de regantes, el Consejo de Pueblos Atacameños y distintos actores que tienen directa relación con la temática de los recursos hídricos y particularmente los salarios. ¿Acordado? Acordado. Bien. La presente sesión tiene por objeto continuar con la exposición del director general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, señor Carlos Esteves Valencia, a quien le damos la bienvenida a esta comisión junto con su equipo de asesores, básicamente para referirse sobre los usos de agua históricos, indicando si se ha detectado extracción ilegal de parte de algunas empresas. En particular, habíamos quedado interrumpida, digamos, la exposición en la sesión pasada, producto del tiempo, así que le vamos a pedir al director general de Agua que nos repita la exposición desde el inicio para así tener el contexto completo de su presentación. Tiene la palabra don Carlos. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio a todos los integrantes de la comisión. Señalar lo primero es que como el objeto de esta comisión es más amplio que lo que se refiere al Salar de Punta Negra, donde se va a centrar esta presentación, señalar que obviamente
estamos disponibles y deseosos de poder acompañarlo cuando se discutan temas distintos, tales como glaciares, cuencas o lo que a ustedes les parezca pertinente. Toda vez que nosotros vemos a esta comisión como una oportunidad para mejorar nuestra legislación y el contexto en el que nos encontramos trabajando. Ahora bien, en cuanto a la presentación misma, efectivamente vamos a hacer una nueva presentación que tiene además pequeñas variaciones por algunos motes o errores que encontramos en la presentación anterior, por tanto nos sirvió para hacer esas mejoras. Lo primero es que partimos por la región donde nos encontramos, sus provincias y sus comunas. Luego aquí están sus cuencas. Pero voy a pasar más bien rápido en esto porque esto es contextual y este material queda para la comisión, si les parece. Y luego entramos a las estaciones meteorológicas de las que disponemos. Y de estas estaciones meteorológicas ustedes ven que hay algunas que se encuentran en unos cuadraditos rojos marcadas, que son estaciones meteorológicas existentes y están al borde del Salar de Atacama y también en Punta Negra, o estaciones nuevas de medición que fueron instaladas en el 2015 o en mayo de 2016, que es bueno tenerlo presente. Estas que estamos marcando en este círculo de líneas segmentadas, que están justamente en el área de estudio por esta comisión, fueron instaladas a partir de mayo del 2016. Aquí está una muestra de la estación hidrometeorológica del Salar Punta Negra, que básicamente hace mediciones, los parámetros de medición son de temperatura, de humedad relativa, de velocidad del viento, de dirección del viento, de radiación solar, de pluviometría, de evaporación y de los niveles freáticos, ¿no? Entonces hay una imagen de la estación que ya se encuentra recientemente instalada allí y que está cumpliendo con sus funciones y con sus transmisiones. Lo mismo en Quebrada Guanaqueros, que está relativamente cerca del Salar Punta Negra, y también hay una estación que tiene niveles parecidos o parámetros de medición parecidos a los anteriormente reseñados. Y por último, la estación hidrometeorológica del Salar de Imilac, que está un poco más al norte con el Salar de Punta Negra. Aprovecho de decir que estamos haciendo un estudio que partió el año 2015 y que termina el año 2017, que entre otras cosas nos va a permitir saber si es que existe algún tipo de conexión entre estos salares, de una perspectiva hidrológica, toda vez que si bien hoy día los antecedentes nos señalan de que eso no es así, podría ser así, y de esa manera puede convertirse en un tema relevante para la interpretación del acuífero respectivo. Por eso mismo nos interesa también tener estas estaciones de medición en los puntos cercanos a Punta Negra. Luego estamos con las estaciones fluviométricas en la región y en la zona. Las estaciones fluviométricas por definición miden aguas superficiales, en consecuencia no se encuentran en la zona del Salar Punta Negra, están más bien al oriente del Salar de Atacama y vinculados con el cauce del río Loa. Luego están las estaciones de monitoreo de calidad de agua que disponemos en esta presentación, las estaciones de monitoreo de los niveles de pozos, también en esta presentación, a la vista en la lámina. Y luego comenzamos con las áreas de restricción que existen en la región y que no son pocas. En rojo están los acuíferos que están protegidos como zonas de prohibición, es decir, aquellas zonas donde no se pueden hacer solicitudes ni entregar nuevos derechos de aprovechamiento de agua, toda vez que desde la ley del año 2005 se determinó protegidos las aguas subterráneas que alimentaban estos humedales o bofedales existentes en esa zona, y la DGA hizo un estudio sobre cuáles serían los acuíferos inmediatos que alimentaban estos bofedales, y aquellos demarcados en rojos quedan inmediatamente prohibidos para nuevas entregas de derecho a partir de entonces. Y luego existen en amarillo las áreas de restricción, también, al igual que las áreas de prohibición, se refiere a aguas subterráneas, con la diferencia que las áreas de restricción son aquellas donde existe un riesgo claro de que la extracción de aguas puede producir una
una amenaza, si bien no hay estudios que sí lo confirmen, pero al haber un riesgo se determina como área de restricción y en casos eventuales se pueden entregar derechos de aprovechamientos de carácter provisionales o, dependiendo del caso, dejar de hacerlo como es la situación. Pero además hay declaraciones de agotamiento que son muy recientes. Ustedes pueden ver allí, si es que lo alcanzan a distinguir, se ve achurado la cuenca del río Loa y la de San Pedro. Y son declaraciones de agotamiento, la del Loa y sus afluentes del 24 de enero del 2000, pero la del río San Pedro y sus afluentes es de ahora, del 11 de mayo del 2016. Sí, la parte alta que está entre las dos zonas amarillas. Todo lo que está achurado hacia arriba. Yo supongo que por la televisión no se puede... Supongo, presidente, que por la televisión no se puede reducir la iluminación, ¿no? Ya. Muy bien, muy bien. Avanzando siempre, en cuanto a los SNASPES o Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, aquí se plantea cuáles son las reservas nacionales, los monumentos naturales, los parques nacionales y los sitios Ramsar. Los parques nacionales se encuentran en verde, los sitios Ramsar están ubicados como estos círculos de color amarillo, las reservas nacionales están en azul y en rojo los monumentos naturales. Los humedales Ramsar están en el Salar de Tara, en el sistema hidrológico del Salar de Atacama y en el Salar de Aguascalientes. Utilizamos, en el caso de los Ramsar, esta forma de un círculo amarillo porque esa es la forma como internacionalmente se ha acordado su presentación. En general, a nosotros nos gusta delimitarlo por su morfología real, pero en este caso hemos presentado el mismo modus de visualización que se establece a nivel internacional. Entonces, en resumen, tenemos una región que aquí falta un achuramiento, pero esta región con todos estos colores que aparecen aquí, más los achurados que no están en esta lámina, por lo que me doy cuenta, en la cuenca del Loa y el río San Pedro, son todas las áreas que tienen algún tipo de protección o restricción para el libre ejercicio, la libre solicitud o de derechos de aprovechamientos de agua. Y además, varias reformas de ley que se encuentran en curso tratan en las aguas que se encuentran dentro de estos parques de manera tal de ejercer ciertas normas de mayor protección o cuidado que el que hoy día existe en la legislación actual. Señalamos en la sesión anterior de que en cuanto a definición y gobernanza en materia de salares, primero mostramos una definición que está en el glosario de términos geográficos disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional, que la entiende como una depresión en la superficie terrestre en la cual se han depositado sales cristalizadas producto de la evaporación de agua salada. Pero también señalamos que desde la perspectiva de la DGA hay una clara relación entre un salar y la cuenca, porque el salar está interconectado con su entorno a través de flujos de agua. Por tanto, si uno lo mira desde la perspectiva de la costra, de la superficie de la costra, la definición que hemos recogido y que está disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional nos parece apropiado, lo que no quiere decir que no exista conectividad subterránea de sus aguas, que normalmente así ocurre. Siempre en la lógica de la gobernanza de los salares, hemos señalado que de acuerdo al informe final de la Comisión Nacional del Litio del año 2015, Chile debía definir una política del litio y una política de gobernanza de los salares. Este informe final aparece en el primer link de la presentación y la Comisión Nacional del Litio recomendó la creación de un comité Corfo para la gobernanza de los salares, el que es presidido por el Ministerio de Minería. Un comité Corfo permite básicamente financiamiento con una estructura ejecutiva de gestión que preside minería. La política del litio y gobernanza de los salares fue recientemente publicada en el año 2016. Está disponible en la web del Ministerio de Minería. Aquí aportamos el link. Y, por último, señalar que respecto a la gobernanza de los salares, la política establece que la gobernanza sustentable de estos debe constituir el principio inspirador de la acción coordinadora de los organismos públicos competentes para cumplir el rol normativo, regulador y fiscalizador del Estado. Son las actividades productivas que allí se realicen, para lo cual se requiere una institucionalidad pública, coordinadora, que esté dotada de los recursos
y la necesaria especialización técnica y legal de estas materias. Y aprovechamos a señalar que en este comité de gobernanza la DGA participa con un delegado, con un representante, el cual está funcionando desde mayo de 2016. Y señalamos en la sesión anterior que la comisión evaluará si es que pide o no un informe de funcionamiento. Entiendo yo que esta comisión de gobernanza no ha tenido más de 4 sesiones de funcionamiento. Entrando a lo que es el salar de Punta Negra, que aparece en esta lámina, se ve una zona donde aparece el salar de Atacama, el salar de Imilac, el salar de Punta Negra, y donde dice MEL se refiere a la minera escondida limitada y su ubicación y su distancia respecto del salar Punta Negra. Aquí está perfectamente marcado para un fácil entendimiento. Ahora, si entramos al salar propiamente tal, nosotros hicimos este ejercicio que podía ser de interés para la comisión, que era la distancia que existía entre el salar Punta Negra y el Parque Nacional Yuyayaco. Yuyayaco. Y básicamente vemos que la distancia es del orden de los 10 kilómetros, aunque pueden haber lugares en que supera con creces esta distancia o puede llegar a casi 9 kilómetros de... ¿Qué pasó? Se ensombreció. ¿Nos pueden ayudar o no? No, el notebook está bien, es el lado oscuro de la es el aparato. Ya. Muy bien. En cuanto a la extracción autorizada de minera escondida, básicamente al medio, a la izquierda, se lee donde está minera escondida y hay 2 puntos o 2 focos de extracciones de aguas subterráneas que son básicamente el sector de Monturaqui a la derecha y levemente al sur de minera escondida el sector de Salar Punta Negra. También hay, si ven algunos puntos amarillos en el círculo rojo que está alrededor del Salar Punta Negra, hay algunos derechos a aguas superficiales que si bien no se ejercen, existen esas concesiones. Y estas aguas se trasladan por parte de la empresa, se conducen hacia las faenas en la minera, de la minera. Pero si queremos saber cuántos derechos existen para la empresa escondida, nos encontramos de que se han constituido 1.683.84 litros por segundo en Punta Negra y 1.708.1 litros por segundo en Monturaqui. De los derechos constituidos en Punta Negra, hay 5 derechos de aguas superficiales que se encuentran sin uso, pero hay 97 pozos, 2 de los cuales no están estrictamente en el salar Punta Negra, sino que están en el salar inmediatamente más al norte, que es Imilac. Y allí, en esta tabla, aparece el número de la resolución, de la fecha, que varían entre el año 1985 y 1992, la naturaleza, si es subterráneo o superficial, y los caudales otorgados en dicha oportunidad. Lo mismo con Monturaqui, que se refiere a 41 pozos, y en el caso de, básicamente, de Monturaqui, hay que señalar que han habido solicitudes de traslado o de cambio de punto de captación, pero que no han cambiado los caudales totales máximos de extracción. En cuanto a los usos de aguas de la minera escondida, por control de extracciones del año 2004, nos encontramos que existen 97 pozos del salar Punta Negra, de los cuales hay 44 que se encuentran en uso. 53 no se encuentran en uso. Y en Monturaqui hay 41 pozos, de los cuales hay 24 en uso y 17 que no están en uso. Esta lámina tiene algunos cambios respecto a la presentación que había hecho la semana pasada. Recordad que los derechos superficiales, los 5, no se encuentran en uso. Entonces, la torta que aparece a la derecha
lo que está diciendo, ¿no?, es el porcentaje del total de agua que utiliza la empresa, que según nuestros cálculos en el año 2015 corresponde a 2.168 litros por segundo. 62% de estos provienen de Monturaqui, 14% del Salar Punta Negra, 8% de agua de mar y 16% de agua del Minero. En el Salar Punta Negra, si nos vamos a la columna que está a la izquierda, está ahí las aguas extraídas, porque aparece el año 2004, porque el año 2002 la DGA sacó una resolución que ordena a los extractores de agua de la región a instalar sistemas de medición y transmitir los sistemas de medición. Entonces ya del año 2004 tenemos la información precisa de aquello. Pero hay que tener presente lo siguiente, es bueno mencionarlo. En el Salar Punta Negra aparece como una extracción en litros por segundo de 293 litros por segundo en el año 2015, pero la empresa tiene derecho a extraer hasta 1.683 litros por segundo en Punta Negra. Según nuestros datos, se ha llegado a extraer hasta 384 litros por segundo. En Monturaqui se extrajeron en 2015 1.399 litros por segundo y se han llegado a extraer 1.408, pero tienen derechos hasta por un total de 1.708 litros por segundo. Aguas del Minero aparece en el año 2015 con 191 litros por segundo y el uso de agua de mar con 285. ¿Dónde está el cambio, por si me anticipo alguna pregunta? Los 3 últimos años en uso de agua de mar nosotros teníamos un dato que tenía un error. El dato que teníamos, que era del orden de los 700 litros por segundo, era el agua que se extraía del mar. Pero hay una parte del agua que se extrae del mar que se devuelve con la salmuera y el agua que se impulsa y se desala no corresponde a más de lo que se está señalando aquí. De hecho, la planta tiene una capacidad máxima de 400 litros por segundo para la generación de desalación. Yo creo que esto es un tema de que la Comisión puede ver, revisar, contrastar con otros invitados y abrir eventualmente interrogantes que salgan de esto. Esta es la información que resulta del sistema de control de extracciones y de informes de sustentabilidad existente. Avanzo. La hoja impresa parece que a usted le dieron la sesión anterior. Efectivamente, esa hoja hay que hacerle un cambio. No coincide particularmente en los 3 últimos años, 2013, 14 y 15, en uso de agua de mar. Y eso afecta el uso total, en los 3 últimos años. Director, la diputada Sepúlveda quiere hacer una pregunta en relación a este tema específicamente y luego la diputada Aguilar. Presidente, saber estos datos lo tiene con instrumentos y con verificadores y todo de la Dirección General de Agua, ¿no? ¿O esto lo entrega la empresa? O sea, primero saber quién entrega estos datos, porque una de las cosas que una de las exposiciones, precisamente era el nivel no de análisis de los datos, sino quién estaba entregando los datos, con qué nivel de características se estaba haciendo. Entonces, además, porque él planteaba desde el punto de vista técnico varias complicaciones en la toma de estas muestras. Y lo otro que sería interesante de poder chequear es que lo que tiene que ver, porque hay un estándar en términos de producción. Entonces uno dice, ¿cuánto es lo que ellos producen? ¿Cuánto? Porque eso sí que está contabilizado y sabemos cuántas toneladas, ¿no es cierto?, producen. ¿Cuánta agua necesitan para esa producción? Y desde ahí hacer el proceso al revés, desde el punto de vista del Ministerio de Minería. O sea, por ejemplo, los resultados que están aquí o lo que nos mandó la ministra, yo tengo serias dudas de que sea la información completa del Ministerio de Minería, por lo menos de los glaciares. Entonces, hacer al revés, o sea, cuánto ellos están produciendo, cuánta agua es la que necesitan y de dónde están haciendo la extracción. Para hacer el análisis, lo estamos haciendo desde el punto de vista de la DGA, hagámoslo desde el punto de vista de la minería también, porque los datos no son los que, por lo menos los que nos han venido a plantear aquí. Eso, presidente.
Gracias, diputada Sepúlveda. Diputada Girarte, ¿en relación a lo mismo? Sí, o sea, básicamente tiene, porque la pregunta es si vamos a ver solo los derechos de agua de Minera Escondida o vamos a ver todas las mineras, ¿no? Porque ahí no está solamente la Minera Escondida. Y segundo, a mí me gustaría, ustedes tienen que haber recibido la exposición que hizo Jorge Vergara, ¿ya? Y a mí me gustaría que ustedes también se pronunciaran sobre eso, porque básicamente lo que él plantea es que aquí han habido sobreotorgamientos donde la propia DGA ha planteado restricciones y que a pesar de esas restricciones ha otorgado derechos de agua por sobre las propias evaluaciones que ha hecho la DGA. Y con respecto a lo que decía la diputada Sepúlveda, está el tema de cómo la DGA efectivamente está registrando la información, porque también nos planteaban un tema que parecía ya casi una obra de Ionesco, ¿no? Donde habían puesto una regla, un medidor en un salar que se había ido hundiendo y por lo tanto no se registró jamás la disminución del salar de las aguas hasta que efectivamente descubrieron que no se registraba la disminución porque se iba hundiendo la regla, ¿ya? Y por lo tanto aparecen, o sea, como desde el punto de vista de la fiscalización del Estado en relación a la situación de toda la zona, toda la problemática de agua de esta zona, lo que aparece es que finalmente los que dominan y los que entregan la información ahí son las empresas, ¿ya? Y que hay cero capacidad desde el Estado de ir realmente fiscalizando y ir monitoreando la información con información propia, o sea, hacer contraparte de verdad, ¿ya? De la información que puedan entregar las empresas. Y ellos nos llamaban la atención, y por eso hice la primera pregunta, de que el único que entrega información o al que se le pide información es a la Minera Escondida, claro, y no al resto, ¿no? Entonces, me gustaría saber si efectivamente vamos a ver otras empresas, respecto a la situación de las otras empresas y cómo contrarrestaron ustedes la información en relación a la presentación de Jorge Vergara de hace 2 sesiones atrás, me parece. Gracias, diputada Girarte. Director, tiene la palabra. Sí, presidente, lo primero es que nosotros no hemos hecho un trabajo de contrastar una presentación del señor Vergara u otra, ¿ah? En consecuencia, si la Secretaría tiene a gusto a bien hacernos llegar la presentación, lo hacemos, ¿ah? Lo segundo, por su intermedio a la diputada Girardi, no existe otra minera que en el Salar Punta Negra que el salar en que estamos siendo nosotros convocados. Entonces no estamos entregando información porque no hay otra empresa de extracción allí. Ahora, nosotros sí hacemos control de extracción a todos los grandes extractores y a todos los extractores de la región. En este caso, estamos hablando de este salar, Punta Negra, y no hemos especificado en ello. Y nosotros no creemos que exista cero capacidad de fiscalización del Estado al respecto, pero sí creemos que es insuficiente y vamos a entrar inmediatamente en ese tema en las láminas que vienen cuando entremos a fiscalización, ¿ah? Pero claramente es obvio que esto es una brecha en la que se debiera y pudiera avanzar y hacerlo de un mejor modo. Efectivamente, pasando con la pregunta de la diputada Girardi y de la diputada Sepúlveda al respecto, nosotros ordenamos a las empresas, a las distintas empresas, y en este caso a la Minera Escondida, ordenamos que instalen sistemas de medición y que estos estén con informaciones trimestrales a nosotros. Entonces, alguien podría decir, ¿y qué pasa si la información que se entrega no se ajusta a la realidad, que es lo que entiendo que es parte como de la pregunta? Bueno, nosotros lo que hacemos, hasta el año 2014, con un fiscalizador para toda la región, hacíamos visitas con posterioridad al informe trimestral y revisábamos y hacíamos o las pruebas de bombeo, hacíamos básicamente mediciones de bombeo más que de las distintas reglas en la zona, pero a partir del año 2015, gracias a una... ya vamos a ir a eso. Gracias a una
a un apoyo específico que se obtuvo en la comisión parlamentaria de la discusión presupuestaria, se amplió la partida de fiscalizadores y en esta región se triplicó, o dicho de un modo más humilde, se pasó de 1 a 3 fiscalizadores, lo que nos ha permitido tener un plan de fiscalización de oficio que lo vamos a poner inmediatamente, razonable, puede ser insuficiente, pero razonable, versus el plan que existía solamente responder a denuncias, que es como estábamos en la situación anterior. Ahora, el ejercicio que plantea la diputada me parece un ejercicio lógico, es decir, conocer la productividad, conocer cuáles son los usos y cuál es el factor de agua de los distintos procesos, lixiviación, extracción, lo que corresponda, y comparar esto con la información que, por ejemplo, estamos entregando nosotros de uso total y ver si hay una brecha o no hay una brecha. Yo creo que eso es algo que me parece más que razonable, y si hay una brecha, convocarnos a aquellos que tengamos diferencia para ver cómo se puede resolver aquello. Y efectivamente, hay razón en señalar de que la información sobre el control de extracciones proviene en primera instancia de la empresa sobre la base de un oficio en que nosotros le obligamos a entregarnos esta información. Y luego tenemos un chequeo de parte de nuestros fiscalizadores. Sí, diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. Una de las cosas interesantes que nos pareció también era el rol de las universidades. Entonces, saber qué es lo que está pasando, con eso, porque yo entiendo, ¿no es cierto?, que bueno, primero, la fiscalización que tenga que haber a través de la ley de presupuesto, sin duda es paupérrima para la fiscalización de ustedes. Yo creo que tenemos que mejorar. Lo otro es que lo que está pasando con los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, en relación a poder hacer estos convenios que nos permitan tener también una mayor fiscalización. Y la vez anterior también planteaban lo que están haciendo las universidades, que tampoco se tomaban en cuenta en el análisis, ¿no es cierto?, para poder determinar que lo que está ocurriendo en el norte es gravísimo en relación, por ejemplo, este salar. Entonces, ¿cuál es la complementación que ustedes tienen también a través de las universidades o los gobiernos regionales para tener mayor... Porque yo, si me disculpa por su intermedio al director, o sea, hacer fe de las empresas, ¿no es cierto?, es como hacer fe de las hidroeléctricas. Entonces, yo creo que eso no corresponde. Nosotros tenemos que tener nuestros propios datos sacados de convenios que uno puede hacer en las regiones, sacados de, no sé, de las propias universidades, etcétera. Pero no hacer fe de alguien que en este minuto es juez y parte en esto. Eso, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Director. ¿Permite, presidente, enviar un oficio a la ministra de Minería a ver si podemos tener este ejercicio? O en su defecto que ya pueda venir. Yo creo que en algún minuto tenemos que tenerla aquí por lo que implica, ¿no es cierto?, también los glaciares. Eso, presidente. Yo hacía la pregunta de las otras empresas, porque de acuerdo a las presentaciones que han hecho los expertos que han venido a esta comisión, plantean el salar de Atacama y el salar de Punta Negra como un continuo, y que tienen relación uno con otro, por lo tanto no se pueden ver separadamente. Tanto desde el punto de vista de la ocupación territorial, ¿ya?, de los pueblos originarios, como también desde la perspectiva ecológica de aguas, y por lo tanto verlo como que solamente lo que ocurre en el salar de Punta Negra, sin vincularlo con la extracción que ocurre también en el salar de Atacama, es separar un tema que no se puede separar. Si bien del salar Punta Negra solo hay extracción por parte de Minera Escondida, la sugerencia y lo que ellos han planteado es que hay que verlo desde el ecosistema completo de lo que implican ambos salarios, Por eso yo hacía la pregunta. Y por otra parte, lo que ellos pusieron, por lo menos la presentación de Vergara, puso mucho acento en cómo la DGA ha planteado que la zona más frágil es la zona sur del salar de Punta Negra, y que es de donde más se extraen aguas. Entonces, todo el tema, a mí me gustaría saber un poco cómo entienden ustedes estas áreas de restricción, de prohibición y de protección, de una zona que está absolutamente deteriorada por la extracción de aguas.
¿no? Que no me queda muy claro de acuerdo a la cantidad de aguas, además de derechos que esta empresa, por lo menos solo aquí Minera Escondida, tiene, y esto en relación a cómo esta zona ha sido prácticamente depredada por la industria, ¿no? Eso, presidente. Director, tiene la palabra. Sí, de partida, presidente, señalar de que estos dos salares son parte de un continuo, es algo que puede ser, que no está demostrado por ningún estudio, pero nosotros tenemos, al tener esa sospecha, hemos encargado el estudio que hemos señalado, que tiene un conjunto de otras funciones, en la relación del agua de este salar con el IMILAC y eventualmente con otros sectores. Va a permitirnos avanzar en esa línea de investigación. Lo segundo es que, por la poca información que yo tuve, porque no estuve presente en la presentación del señor Vergara, se refiere básicamente a una presentación de extracciones de agua dulce, y en consecuencia se genera una brecha con el uso que se estima de la empresa, porque no considera ni aguas del minero ni usos de mar, aguas de mar. Sin embargo, prefiero tener a la vista los datos de dicha presentación, que he solicitado por su intermedio, presidente, que nos lo puedan remitir, y contrastar los números y, si les parece, nosotros responderle al respecto. Bien, en cuanto a la fiscalización en la región de Antofagasta, por un lado, en la región completa, tenemos que el año 2013 tuvimos 7 denuncias, el 2014 4 denuncias, el 2015 16 denuncias y en el curso del 2016 llevamos 0 denuncias. En fiscalizaciones de oficio, el 2013 hubo 87 fiscalizaciones de oficio, 95 el 2014, 228 el 2015 y el 49 nuestro plan programado es de llegar a 210 y llevamos 49. Este avance en fiscalizaciones de oficio básicamente ocurre porque pasamos a tener a partir del año 2015 3 fiscalizadores en la región, y dice bien la diputada Sepúlveda de que esto obviamente puede significar un gran cambio, y también comparto lo presentado por la diputada Sepúlveda y por la diputada Girardi en cuanto a que es necesario avanzar en una reforma estructural que no requiera estar recibiendo información trimestral de parte de una empresa sobre estos datos de información, y que exista la posibilidad de que esto se haga online y que sea un sistema fácilmente medible y que nuestros inspectores puedan ver cualquier eventual distorsión de la información. Eso es parte de la reforma del Código de Agua que está en curso. Y los diputados de la Comisión de Recursos Hídricos, a la cual pertenece la diputada Girardi, y los diputados de la Comisión de Agricultura, a la cual pertenece la diputada Sepúlveda, justamente han planteado esa reforma, y que es una buena iniciativa, pero nos vamos a demorar, quién sabe, un año quizás en tener esto convertido en ley. Espero que no más. Ojalá. En cuanto a las fiscalizaciones de Minera Escondida, en el Salar Punta Negra, ahí aparece la cifra de las fiscalizaciones, 41 en el año 2016, se han fiscalizado 75 pozos, que representan el 54% de todos los pozos con derechos de la minera. No hemos detectado extracciones no autorizadas y nos encontramos con un problema, que donde hemos encontrado una contravención normativa, las sanciones tienen un serio nivel de limitación. También es parte de la reforma, pero hoy día, después de encontrar, por ejemplo, sondajes construidos sin autorización, se manda por parte de la DGA a los tribunales una propuesta de multa de 20 UTM, que es el máximo que nos permite la ley, y el tribunal sentenció una multa de 3 UTM, que esa es la realidad del contexto legislativo en que nos encontramos hoy. Y en cuanto al tranque relave de Laguna Seca, que se encuentra donde está la minera escondida, propiamente tal, se encuentra en trámite en el juzgado, pero tenemos las limitaciones que hemos señalado. Y aquí hay un tema de fondo, estructural, que no hace sentido alguno a una parte de nuestro ejercicio en materia de fiscalización si es que no se resuelve la capacidad de sancionar, la capacidad de tener multas acordes con las infracciones que se cometen. En cuanto a los derechos de aprovechamiento de minera escondida sujeto a pago de patente anual por no uso, en el caso de Punta Negra,
tenemos un caudal afecto de 364,5 litros por segundo, que equivalen a 1.166 UTM. En Monturaqui equivalen a 89 UTM los pagos patentes, y con un total entonces de 1.256. Y esto tiene un elemento a poner atención, porque el sistema incentiva el sancionar a quien no tiene obras para aprovechar sus aguas. Y aquí lo que menos quisiéramos es que se aprovechen todas las aguas de estos pozos, porque aumentaría el efecto que describe la diputada Girardi. Entonces, este es un tema al cual también podríamos poner atención, que nosotros no lo hemos revisado desde esta perspectiva en la discusión de la reforma legislativa. En resumen, en lo que se refiere a esta situación, quiero aclarar, eso sí, de que nosotros respondimos y fue recibido y fue por la cuenta de esta comisión en la última sesión de la comisión, respondimos un oficio donde se nos pedía cuáles eran los derechos que se encontraban en trámite, o solicitudes, perdón, en trámite, y nosotros respondimos un oficio con las solicitudes en trámite y con todos los derechos que se hayan otorgado. Eso lo leyó la secretaria en dos sesiones atrás, no sé si tiene el número del oficio, pero básicamente lo que importa saber es que es el oficio de la DGA 268 del 16 de junio del 2016, es que hay una petición desde el año 2014 de derechos de agua en el salar Punta Negra, para que lo tengan ustedes a su vista. Perdón, presidente, ¿puedo hacer una pregunta al presidente? Diputada Girardi, luego la diputada Chicarelli. Nosotros le pedimos al director de la DGA solo una exposición respecto a la situación de Punta Negra. Sí, lamentablemente. Porque yo creo que sería bueno, presidente, tener una visión más amplia del tema. Yo pensé, perdón por pedirle disculpas a Carlos Esteves, pero yo pensé que efectivamente habíamos pedido una exposición respecto de toda la situación de la zona de Atacama, respecto a los salares. Por eso yo planteaba el tema del continuum, ¿no? Y porque efectivamente yo creo que sería interesante, además, que la exposición de la DGA pudiera reaccionar sobre lo que planteó la presentación de Jorge Vergara, porque es bien interesante, porque ellos plantean que la DGA se ha puesto límites, ¿no? Históricamente, y ha ido rebasando esos límites respecto al otorgamiento de los derechos de agua a estas empresas, ¿no? Ha planteado que las posibilidades de recarga de los salares son de, por ejemplo, 3.000 litros por segundo, 3.187 si no me equivoco. 3.180, ya ha otorgado derechos por 3.267, ¿no? Y además tiene 2.023 litros por segundo en trámite, en una zona que la propia DGA ha declarado que la recarga del sistema es de 3.180. Y así hay una serie de situaciones que denuncia esta presentación, que yo creo que sería interesante que la institución pudiera responder respecto de estas situaciones en concreto, porque también sí, a este salar vamos a ir, de Atacama. No, a este no vamos a ir. ¿No? Y precisamente lo que plantea también esta presentación es que dice que mediante el uso de imágenes satelitales se ha comprobado que entre el 79 y el 2009, ¿no?, existe una importante disminución del tamaño de las vegas, las lagunas. La vega de Tilopozo ha disminuido en un 20%, Laguna Brava en un 44%, ¿no? Y claramente las causas son la fragmentación ecosistémica y la explotación de las aguas subterráneas por las empresas mineras, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de la cantidad, porque
yo creo que lo que señala la presentación de la DGA es que es sorprendente la cantidad de aguas, ¿no?, utilizadas por la empresa, ¿no?, por una empresa, ¿no?, en una zona del nivel de fragilidad que tiene el salar de Punta Negra y el salar de Atacama y todo el ecosistema que ahí existe en toda esa zona, ¿no? También nos llamaba la atención con la diputada Sepúlveda la escasez de parques naturales en una zona altamente frágil, ¿ya?, de ecosistemas altamente frágiles. Entonces, yo creo que pudiéramos terminar la presentación, pero insistir, presidente, en que pudiéramos tener una presentación más amplia de la zona y de respuesta también a lo que se plantea en la presentación de Vergara. Gracias. Yo me tengo que retirar porque tengo que ir a presidir la comisión de mutuales. Lo sabemos. Sí. Pero a ver si biblioteca, nosotros tenemos un especialista aquí, ¿no? Deberíamos tener a alguien de biblioteca, ¿sí, no? Que si nos pudiera era hacer la simulación de lo que está siendo escondida en relación en términos productivos con la utilización del agua. Que pudiera hacernos una simulación y desde el punto de vista del agua subterránea, el agua superficial y también lo que tiene de transformación de agua de mar. Eso, okay, presidente. Para no quedarnos solo con minería. Gracias, diputada Sepúlveda. Gracias, diputada presidente. ¿Usted quería hacer una consulta? Sí, es que, presidente, justo yo iba a comentar lo mismo que decía la diputada Girardi. De hecho, quería hacer referencia a lo que decía Vergara en su presentación a propósito del salar de Atacama, cuando él señalaba estos 3.180 litros, que estaban en trámite 2.000 más, y que eso obviamente excedía lo que podía contener lo que es la cuenca en ese sentido. Pero entonces, la verdad es que ahí uno también se entra a preguntar si es que hoy día la DGA tiene un catastro, tiene un diagnóstico, tiene una evaluación de cuánto es lo que tiene el salar de Punta Negra, como también el salar de Atacama, porque eso es una referencia que hacía Vergara, porque ahí uno también empieza a hacer obviamente las distinciones y qué es lo en qué estamos mal, por qué se han hecho proyecciones absurdas. O sea, había una evaluación que arrojaba la DGA en no sé en qué año, donde prácticamente establecía que se podía agotar el 30-40% del acuífero y que finalmente después de que terminara la actividad productiva de la minera se podía recuperar en 25 años. O sea, eso es... la verdad es que casi insólito. Entonces, como que lo que uno necesita hoy día es datos concretos, cuáles son finalmente las medidas de mitigación que se tendrían que haber estado ejecutando por parte de la minera y que no se realizaron, y esas son de repente las cosas que a nosotros nos genera dudas, pero si no tenemos datos concretos es difícil poder hacerlo. Ahora, hablar de que hoy día la minera escondida tiene 2.168 litros por segundo en lo que fue el año 2015 en materia de uso de agua, eso es mucho, es mucha agua. Entonces, yo de verdad que no me explico. Y a nosotros nos gustaría que ojalá el director de la DGA pudiese pronunciarse sobre eso. Yo sé que a lo mejor los derechos de agua de la minera son grandes, por lo tanto dentro de la legislación o la normativa están dentro de lo legal. Pero en la práctica, ¿eso se puede sustentar en el tiempo? Porque tenemos evidencias que hoy día físicamente nos dan la visibilidad a nosotros de que efectivamente hay un problema en el impacto que está generando por la extracción de agua en el acuífero, que hoy día está secando humedales, problemas con algunas lagunas, lo que es en términos de especies, flamenco, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo podemos remediarlo? ¿Cómo podemos llegar a lo concreto? Y ese es un poco lo que yo quería señalar, presidente. Gracias, diputada Cicardini. Yo quiero informar a la comisión que efectivamente el director general de Aguas fue invitado a esta comisión para referirse específicamente a los derechos de agua constituidos sobre el salar de Punta Negra de la faena minera de propiedades mineras escondidas, BHP Billiton.
Sin embargo, él me ha reiterado en varias oportunidades su interés e intención de volver a exponer en esta comisión sobre el tema de los salares en su conjunto, particularmente el salar de Atacama. Y en ese contexto yo creo que la afirmación que ha hecho el propio director de que hoy día no hay evidencia científica que permita demostrar la interconexión de los salarios, obviamente que genera una inquietud mayor, porque si esto se comprobara de que efectivamente hay una interconexión hidrológica, digamos, entre los salares, estamos frente a una situación bastante más compleja de lo que nosotros hubiéramos deseado. Y además yo creo que hay un hecho que fue revelado por el propio director, y es las multas que se han cursado a Minera Escondida por extracciones ilegales en distintos puntos no autorizados del salar de Punta Negra y Monturaqui. Ese es un tema que yo creo que también tiene que estar dentro, digamos, de la labor de esta comisión investigadora. O sea, si se han cursado las multas, yo no sé si esto ha sido, digamos, factor de impedimento para que esta práctica no siga realizándose en la actualidad. Presidente, solo Dígame. Sí, lo que pasa, hay un informe sobre el tema de aguas y el tema indígena, que yo lo voy a enviar a la comisión para que lo tengamos como documento de base, donde plantea claramente que el régimen de otorgamiento de agua en Chile lo que ha ido generando es una concentración de los derechos de agua en las empresas, ¿no? Esto también está en un informe de la Fiscalía Nacional Económica, ¿no? Que extrañamente, cuando se produce esta multa de la Fiscalía Nacional Económica a la DGA, hace unos 3 años atrás, en otro gobierno, en el gobierno de Piñera, la Fiscalía hace un análisis efectivamente del nivel de concentración de los derechos de agua en las empresas. Concentración que ellos lo ven desde el punto de vista económico y que impide la libre competencia, ¿no? Pero también en este informe sobre el tema de aguas y el tema indígena, lo que se plantea es que esto ha ido también afectando a esta concentración, no solo el problema de la sobreextracción, el sobreotorgamiento, sino también los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Y que, de acuerdo a la ley, que se supone que la ley 19.253, ¿no? Que establece el tema de la propiedad ancestral indígena sobre el agua, ¿no? Esto no se está cumpliendo de acuerdo a lo que debiera la ley y las instituciones, ¿no? Precaver con respecto a lo que ocurre hoy día con las comunidades indígenas. Esta concentración, este sobreotorgamiento, está claramente vulnerando otros aspectos legales que tienen que ver, por ejemplo, con las aguas ancestrales y sobre todo en esta zona, ¿no? Entonces, a mí también me gustaría que, ya que le vamos a pedir al director de la DGA que pueda volver ampliando un poquito la visión y la información respecto también de lo que ocurre con las comunidades indígenas de la zona, pero también yo quisiera pedir que tuviéramos una evaluación de parte de la DGA en relación a qué pasa con la situación hídrica y del ecosistema de toda esta zona, ¿ya? No solo la cantidad de derechos que manejan las empresas, porque eso si no se ve desde un aspecto relacional no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, si no relacionamos esos datos con otros aspectos, ¿no? El hecho de que tengan 1.000 o 2.000 o 3.000, ¿ya? Si bien a nosotros nos parece cualquiera de estas cifras enormemente abultadas, ¿no? Esto en relación a la situación hídrica de la zona yo creo que va a tener más relevancia si la DGA nos puede hacer una visión un poquito más crítica respecto de qué es lo que ocurrió con el tema del agua en esta zona. Gracias, presidente. Gracias, diputada Girardi, diputada Chicardini, y ahí le ofrecemos la palabra al director. Oiga, presidente, ¿esto está en tribunales ambientales? Pregunta. ¿Como denuncia? El caso sí. El caso no. Entiendo que no. ¿No?
¿Está en tribunal ambiental esto, no? Ah, sí, sí. Porque la verdad es que una situación similar, es más, casi el vivo reflejo de lo que pasó en el Salar de Maricunga. Y de hecho, hace un mes atrás, el Tribunal Ambiental concluyó que la minera no puede seguir abasteciéndose de los pozos que tiene instalados en los humedales y que obviamente esto no puede traducirse si no es en que la misma empresa instale plantas desaladoras para autoabastecerse de agua para su productividad. Y eso porque efectivamente la continuidad de la extracción de esa agua por intermedio de los pozos no va a existir de ninguna manera de que se puedan recuperar o lo menos ya lo que secó por la productividad minera. Y acá puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, yo quiero tener claridad de eso. Aparte, esto también está en un sitio Ramsar, porque si es así, más, ¿no? No, en la región. Por lo menos pero involucra el Salar de Punta Negra o algo, nada. Ah, bueno, entonces igual es una figura distinta, pero no deja de serlo. Bueno, señor presidente. Gracias, diputada Chicardini. Director. O sea, presidente, yo creo que, lo voy a decir de un modo prosaico, pero cuando uno está completando un puzzle que es difícil de armar, nos vamos a encontrar de que hay un tema de fondo que le da sentido a la existencia de la comisión, que es cómo se ve el tema de la política y la gobernanza de los salares y además de otros cuerpos hídricos y cuáles son los roles que tienen los distintos servicios, incluido la DGA. Señalar primero que cuando hablamos, en la sesión anterior, cuando expuse sobre Punta Negra, yo pregunté explícitamente, a raíz de un comentario que hizo la diputada Chicardini, pero a propósito del ministro Badenier, de si en la sesión siguiente yo exponía sobre lo mismo o sobre algo más amplio. Como quedó en el aire, dijimos estamos disponibles, por cierto, porque sabemos que vamos a volver, porque esto toca glaciares, toca cuenca, y es imposible que no volvamos. Y eso es un dato real. Pero no somos el único organismo en esta materia. Por ejemplo, solo a nivel de modo, en el caso del cuidado eventual o no, las mediciones de las reglas que señalaba la diputada Sepúlveda tienen que ver con un convenio que no es nuestro y no son nuestros sistemas de medición. Sí, es un convenio de la empresa con el SAC y tienen sus propias normas o instrumentos al respecto. Nosotros sí queremos decir que no en Punta Negra, sino que en Monturaqui, que se encuentra más cerca del Salar de Atacama, nosotros en la zona que está más próxima hacia el Salar de Atacama, los derechos los hemos entregado, aunque no hay ninguna norma legal que lo fundamente, la Contraloría nos lo ha aceptado, basado en una norma más bien de carácter genérica. Hemos entregado los derechos con planes de alerta temprana. En consecuencia, se está midiendo el agua no solamente que se extrae en esa zona, sino los puntos intermedios hacia el Salar de Atacama, porque el agua fluye hacia el norte, el agua subterránea fluye hacia el norte, de manera que de evaluar cualquier impacto nos permite automáticamente disminuir, reducir o llevar a cero estas extracciones. Y hay ciertos instrumentales al respecto. En cuanto a la sobreotorgamiento de la DGA, cosa que no tenemos por qué desconocer, porque han habido sobreexplotaciones y sobreotorgamiento por múltiples razones desde antaño, pero en este caso estamos hablando de Punta Negra, de que el último derecho se entregó en 1992. Entonces, la pregunta es más bien si es que el componente de preservación ecosistémica está o no está en la legislación de quien entrega derechos de agua y no ha estado presente. O sea, digamos las cosas por su nombre, no existe en la ley. Existe la reforma que está en curso, pero no existe en la ley. En la reforma que está en curso se plantea, entre otras cosas, de que el interés público permitirá restringir los usos de las aguas. Y el interés público se define en función de 3 factores. El derecho humano a acceso al agua, preservación ecosistémica y desarrollo productivo. En consecuencia, si bien yo creo que no podemos adelantarnos a lo que va a ser el fin de la comisión, porque queda bastante por revisar, estudiar, y ustedes tendrán a muchos a quienes convocar, yo presumo que por un lado está el
evaluar cómo está funcionando o cómo está diseñándose en su inicio la política de gobernanza de salares, la comisión que existe al respecto, donde nosotros tenemos un representante, que es Mónica Musalén, mi jefa de conservación ambiental. Si es que los proyectos de reforma legislativa en curso se están haciendo a cargo de manera total, parcial o insuficientemente de los planteamientos que aquí han aparecido, y si es conveniente hacer ciertos ajustes en esos proyectos o en otros, etcétera. Nosotros podremos venir, por suerte, presidente, a dar una explicación sobre el conjunto de los salarios, pero si me preguntan si tenemos nosotros una propuesta de gobernanza de los salarios del conjunto de ellos, no la tenemos. ¿Ah? Y no ha sido parte de nuestras funciones y podría hacerlo. No, el plan de alerta temprano, nosotros lo establecimos en la zona, si podemos retroceder el mapa, mostrar Monturaqui y Punta Negra. Sí, lo tenemos, si ven el círculo a la derecha arriba, porque está la Punta Negra, está a la izquierda al medio. La minera escondida está un poco más arriba, el salar de Irilac. Y a la derecha arriba está uno de los puntos de extracciones de agua para la minera, que es el sector de Monturaqui. Y en la zona norte, que se acerca más hacia el salar de Atacama, estos derechos sí cuentan con un plan de alerta temprana y nosotros obviamente podemos entregar en qué consiste los instrumentos de este plan de alerta temprana para que lo tenga a la vista de la comisión. Presidente, el plan de alerta temprana es una resolución de la DGA del 2001, me parece, ¿no? Resolución número 1972-23 del 7 del 2001. Y dice predecir oportunamente los impactos causados por la extracción de aguas subterráneas en el acuífero Monturaqui, Negrillar, Tilopozo, ¿no? Y efectivamente yo creo que hay instrumentos hoy día, independientemente de la ley, de la reforma del Código de Agua, para poder hacer una priorización de los usos de los derechos de agua para el consumo humano y en la última instancia hasta el tema productivo. Yo creo que una de las funciones y de las obligaciones del Estado es velar porque el recurso, sobre todo en el tema de la DGA, es velar porque el recurso hídrico no se agote, ¿no? Y en esta zona claramente nosotros vemos que hay, no por la acción de hoy día de lo que está haciendo la DGA, sino que de lo que viene haciendo históricamente, es que vemos que hay un abandono claramente por parte del Estado respecto del cuidado del recurso hídrico en esta zona, ¿no? Entonces, yo creo que es importante para nosotros ver cómo ve la DGA hoy día la situación del ecosistema en general y cuáles van a ser las medidas que va a tomar, ¿no? Porque a mí no me basta con que me digan tantos son los derechos de agua que tiene la minera, ¿no? Sino que cuáles van a ser las acciones del Estado para velar porque este recurso hídrico en la zona sea efectivo y siga existiendo. Más allá de lo que hoy día la reforma del Código de Agua le va a otorgar otras herramientas, pero hoy día con las herramientas que tiene, cuáles son las acciones y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque se supone que efectivamente por todas las otras intervenciones que nosotros hemos tenido acá hay un claro deterioro de la zona, un claro deterioro durante los últimos 30 años, ya desde que están operando efectivamente las empresas, ¿no? Y lo otro que yo quería, el presidente, preguntar, porque a mí me parece que esto, claro, el director de la DGA no es el responsable, pero este tema de la gobernanza de los salares, que sea presidido por el Ministerio de Minería, me parece casi vergonzoso, ¿qué puedo decir? O sea, ¿cómo, ¿no?, un ecosistema que está fragilizado precisamente por la intervención de las mineras, ¿no?, va a ser el Ministerio de Minería el que preside este comité de gobernanza, ¿no? Es como el absurdo del absurdo, ¿no? Y a mí me gustaría ver, presidente, si pudiéramos hacer alguna acción, pedirle a
al gobierno de que efectivamente nosotros creemos que esto es inadmisible. O sea, no puede ser que esta gobernanza la presida, porque esta comisión se supone que dice, por lo que señala el director de DGA, que la comisión recomendó la creación de un comité Corfo para la gobernanza de los salarios, el que es presidido por el Ministerio de Minería. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Por qué se tomó esa decisión? Yo creo que sería importante que nosotros pudiéramos pedir mayor información al respecto y sugerir y solicitar de que esta comisión la presida otro organismo que precisamente no sea aquel que es el causante de que estas zonas estén de la manera en que están hoy día. Gracias, diputada Girardi. Yo tiendo a coincidir con usted en esa materia. No obstante eso, la próxima sesión, además del invitado que tomamos el acuerdo de recibirlo, el abogado Barros, también está citada esta comisión especial en materia de gobernanza de salarios, para ver un poco cuántas veces se han reunido, qué estado de avance y desarrollo tiene la comisión. Diputada Chicardino, ¿usted me quería...? Sí, presidente, mire, lo que pasa es que uno también de repente se pone a analizar la política que hoy día existe en nuestro país en materia de cuidados, de protección de lo que es nuestro medio ambiente, y también uno entiende que finalmente no existe un sistema integral de monitoreo, porque están todos haciendo su trabajo de forma autónoma y no hay un trabajo en conjunto que quizás debiese existir. Es por eso de que hay problemas de poder prevenir ciertas situaciones como son el impacto que pueda generar el salar, o hemos visto tantas otras situaciones, como por ejemplo ustedes, no sé, acá señalaban que la estación meteorológica, hay algunas también estaciones hidrometeorológicas, que no sé de cuándo quizás están instaladas en ese lugar, como también estaciones fluviométricas, estaciones de monitoreo de niveles de pozo. Yo creo que con todo el esfuerzo trata de hacerlo la DGA y quizás también las instituciones competentes. Pero yo creo que acá debiese existir un sistema en el que todos puedan trabajar y que obviamente apunten a una sola dirección. Y ahí tienen que estar todos los organismos involucrados, la DGA, el SAC, la CONAF, la Seremía de Medio Ambiente, hasta las mismas mineras en este caso, si son las que están involucradas en una actividad productiva donde obviamente podría generar un problema a mediano o largo plazo en una zona donde es tan delicada como por ejemplo Salares o quizás otro tipo de zonas. Entonces, ese también son el tipo de cosas, por su intermedio, presidente, al director, que de repente a nosotros nos gustaría escuchar. O sea, cuáles son las cosas en las que nosotros podríamos finalmente concluir en esta comisión investigadora, porque sabemos que de repente el tema de la gobernanza de Salares, como lo señalaba el mismo director, no está totalmente en la competencia de la DGA y a lo mejor tampoco de otra institucionalidad que tenga el mismo gobierno, sino que acá tiene que haber una política de Estado en el que tengan que trabajar de forma mancomunadamente todas las instituciones para poder prever, porque la única forma de saber que hay un problema, de que ya hay una extracción indiscriminada de algún recurso que finalmente se ve solo cuando existe el impacto, cuando ya es visible, no hay forma de poder prevenirlo. No. Y porque también todas estas estaciones, por ejemplo, que es una forma de monitoreo por parte de la DGA, también deben ser muy pocas, a lo mejor no es suficiente. Pero sí las mineras, en este caso a mí no me cabe ninguna duda de que deben tener, pero todas estas herramientas multiplicado por 10. Pero esos datos no se los entregan fácilmente al gobierno, porque no está la capacidad, no están las atribuciones, no está la manera de poder tenerlas en el poder de forma facilitada, porque obviamente no les conviene. Pero por eso yo insisto, o sea, acá debe, ojalá, arrojar en esta comisión una propuesta,
una conclusión en la que nosotros podamos hacernos cargo de las debilidades institucionalidades de las instituciones que existen hoy día en nuestro país. Eso Sí, es. presidente, solo preguntarle si existe algún plan, por eso una evaluación de daño, ¿no?, por parte de la DGA, y si existe un plan de caducidad de derechos otorgados, ¿no?, vinculado con este nivel de daño, ¿no?, por parte de la DGA. Eso me gustaría que quedara como planteada como pregunta. Como consulta. Director, antes de entregar la palabra, yo tengo dos inquietudes. O sea, un reconocimiento y una inquietud, porque yo creo que nunca es tarde para hacer las cosas bien. La declaratoria de cuenca agotada en Río San Pedro, yo creo que es una muy buena noticia, donde claramente estábamos frente al fenómeno que muy bien lo describe la diputada Girardi de sobreotorgamiento de derechos de agua, que al final agotan las cuencas. Así que yo celebro y felicito la decisión de la DGA en esa dirección. Lo segundo, a mí me gustaría saber, porque Minera Escondida va a solicitar nuevamente renovación de derechos de agua en Monturaqui. El próximo año vencen un conjunto de derechos de agua. Y a mí me gustaría saber cuál va a ser la postura, digamos, de la DGA respecto a esa renovación de derechos. Presidente, quizás no lo entiendo bien, pero en Chile no hay derechos hoy temporales, provisionales. Los derechos se entregan para siempre, que es una de las cosas que justamente está viéndose en la reforma. La reforma lo que plantea es que los derechos se entreguen a un máximo de 30 años. Eso puede ser y será analizado en su mérito. Ahora hay que tener presente de que la legislación vigente, la legislación antes del 2005, ante cualquier solicitud de derecho decía sí. El 2005 se establecieron dos limitaciones que son hoy día que nos parecen, por cierto, muy insuficientes, pero era el estudio de disponibilidad de las aguas, que en teoría evita producir este desbalance hídrico, por una parte, pero se entregaron muchos derechos contra pseudoestudios de disponibilidad que no existían. O sea, en el pasado. Y el segundo es que no perjudique derecho tercero. Y sobre esa base, por tanto, de haber aguas, los derechos y no perjudican derecho tercero, se entregan. Recientemente, con normativa normalmente no del todo, no con definiciones legales muy precisas, se busca mantener situaciones de cuidado o de alerta o los planes de alerta temprano, etcétera. Pero en los proyectos mineros hay que distinguir a aquellos que tienen RCA y aquellos que son anteriores a la existencia de una RCA. Los que son anteriores a la resistencia a RCA, entiendo yo que el organismo supervigilante al respecto es el Nagiomín, presumo, y cuando existe una RCA, el organismo que se encarga de la fiscalización del cumplimiento de las distintas mitigaciones o no llegar a producir el daño a que es la Superintendencia de Medio Ambiente como dicho organismo. Entonces quizás también puede ser útil para la Comisión en el catastro de los proyectos mineros existentes en la región catastral, cuáles de ellos cuentan con RCA y cuáles no. Y en función de esa distinción, ver cuál es la correspondiente supervigilancia. Y en el caso que estamos hablando aquí, cuando se trata de proyectos que están cerca de acuíferos que a su vez alimentan o pueden ser el agua para las comunidades autóctonas o para los auquénidos que estos tienen, ahí tiene una relación directa al SAC y por eso que existe este convenio del SAC con la empresa de supervigilancia. Lo estoy señalando porque hay un conjunto de disposiciones que efectivamente no están dentro de nuestras atribuciones y nuestras posibilidades. Y el planteamiento que hace la diputada Chicardini no solamente es relevante para este tema, va a ser muy relevante para la discusión cuando entremos a Cuenca, si es que entramos a ese punto, porque finalmente todos sabemos que en Chile existen 42 organismos que su gestión está relacionada con el agua, que ejercen en total 102 funciones. Y esto está en un informe del Banco Mundial que ha sido ultra socializado y conocido. Y en consecuencia, la aspiración lógica y obvia es poder generar una política nacional del agua y poder generar un plan nacional hídrico y poder tener una institucionalidad del agua. Ahora, avanzar hacia eso implica
cambios legislativos. Estamos en la casa donde se producen cambios legislativos y requieren un acuerdo con el propio Ejecutivo, toda vez que muchos de estos elementos son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y obviamente esto puede ser parte o un componente de las conclusiones que lleve la propia comisión. Ustedes lo verán en su tiempo y oportunidad, presidente. Muchas gracias, director. Diputada Girardi. Último, sí, efectivamente hay un reconocimiento por parte de nuestro gobierno a raíz de este informe del Banco Mundial. Si ya existe por lo menos el estudio de una iniciativa legal para modificar esta situación, porque efectivamente tendría que haber, nosotros hemos planteado en algún minuto el tema del Ministerio del Agua, ¿no? Porque aparentemente en este país nada se resuelve si no hay ministerio, ¿no? Sí, pero yo creo que por lo menos si hay algún nivel de avance, ¿no?, en alguna legislación que esté pensando el Ejecutivo hoy día, que yo creo que sería interesante por las funciones que cumple la DGA, ¿no?, que por lo menos este proceso lo pudiera liderar la DGA, ¿no? Por lo menos yo creo que sería interesante. No sé si existe algún nivel de avance en eso. ¿Eso es la consulta o es una reflexión que usted está haciendo? No, consulta. ¿Existe o no algo? O sea, la reflexión es que sería interesante que lo liderara la DGA, ¿no? Pero puede ser que exista y nosotros no tengamos información respecto de que el gobierno inesperadamente y en forma sorpresiva, ¿no?, esté preparando una modificación legal respecto de algo que claramente no puede seguir operando de la misma manera, ¿no? Bien, no sé si va a contestar o va a guardar su opinión. Señalar básicamente que es de público conocimiento, porque ha salido en la prensa, de que el Comité de Ministros del Agua, que está compuesto por el Ministro de Obras Públicas, la Ministra de Minería, el Ministro de Energía, el Ministro de Medio Ambiente, el Ministro de Agricultura y el Delegado Presidencial, y este director y el secretario ejecutivo de ese comité, discutió por largos 6 meses una propuesta en esta materia, y concordó la necesidad de avanzar hacia la creación de una subsecretaría del agua, que básicamente articula los servicios del agua que están dentro del Ministerio de Obras Públicas, que son agua potable, APR en el mundo rural y en el mundo urbano la CIS, la Dirección General de Agua, la infraestructura hidráulica, la DOH, y el Instituto Nacional Hidráulico, que sean parte de una subsecretaría y proponer con un Consejo de Ministros al respecto. Pero esa propuesta se hace y se levanta y se entrega para un análisis de costo y un análisis de costo financiero, y estamos en un momento no fácil del país y de la economía, y esto está siendo objeto de estudio por los ministerios respectivos y por la Secretaría General de la Presidencia, pero yo desconozco que exista sobre esto ya un cierre de esa iniciativa. Yo creo que estamos en el proceso de discusión de la misma, presidente, y por su intermedio la diputada. Bien. Agradecemos la exposición del director general de Aguas, don Carlos Esteves, a sus asesores, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.